Muy bien, haciendo un breve recuento del día de ayer, les voy a tomar un examen sorpresa. El día de ayer tratamos de varios asuntos acerca de la iglesia. Vimos algunos términos complejos que procuré definirlos de manera sencilla. Terminología que es importante acerca de la iglesia. ¿Quién recuerda el término hebreo con el cual se denominaba a la iglesia en el Antiguo Testamento? Antiguo Testamento. Cajal. Y generalmente se traduce, por lo menos en el texto que vimos en Éxodo, en el contexto de la Pascua, se traduce como, en ese texto específico, congregación, la congregación del pueblo de Israel. Pero hace referencia a asamblea, ¿cierto? Una asamblea. Esa es la traducción. ¿Cuál es el término griego que se usa en el Nuevo Testamento para iglesia? Eclesía. Esa es más fácil de acordarnos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa palabra se transliteró a nuestro idioma, es decir, no se tradujo. Se usó la misma palabra en griego para que según el sonido que tenía, se usara en nuestro idioma. Iglesia. Se parece mucho a eclesía, ¿sí? Y no es una traducción, es una transliteración. Porque ¿qué significa la palabra eclesía? Es un verbo compuesto de dos palabras. Ek, kaleo. Ek significa fuera. Exit. Recuerden el ejemplo que les di. Exit. Ese ex hace referencia a fuera, ¿cierto? Ek es la raíz de ese ex. Muy bien. Y kaleo hace referencia a una asamblea, una congregación, una reunión. Entonces, definimos a la iglesia como la asamblea, la reunión o la congregación de aquellos que Dios ha llamado fuera. En su sentido espiritual o religioso, esta palabra se usa para hablar exclusivamente de los elegidos de Dios, ¿sí? La palabra iglesia hace referencia a los elegidos de Dios que Dios mismo va a salvar. Y hablamos de dos aspectos o de la identidad de la iglesia en dos sentidos. ¿Cuál era la identidad de la iglesia en esos dos sentidos? ¿Quién se acuerda? La iglesia visible y la iglesia invisible. Ahora, quiero aclarar algo que ayer no aclaré. Significa que cuando hablamos de iglesia invisible y de iglesia visible, ¿estamos hablando de dos iglesias diferentes? No. Estamos hablando de la misma iglesia. Pero la misma iglesia se manifiesta en un sentido de manera invisible, porque solo Dios la puede ver, porque hay cosas que no vemos, ¿cierto? Pero se manifiesta también en su aspecto visible. ¿Dónde? En las iglesias locales. Por ejemplo, esto pronto, anhelo y espero, sea una iglesia local. En este momento es una misión. ¿Por qué no es una iglesia? Más adelante voy a explicar eso, pero no es una iglesia porque aún no tiene miembros oficiales. Cuando una iglesia tiene membresía, miembros oficiales, personas que han decidido voluntariamente reunirse en un lugar y han hecho un compromiso claro y evidente y sincero, eso pasa a ser una iglesia. Esto no es aún una iglesia, es una misión. Y nuestro anhelo es que pronto sea una iglesia. Muy bien, la iglesia invisible, la iglesia visible, y hablamos también de algunos aspectos acerca de esta iglesia en su sentido visible. Les dije que debido a que ahora es la iglesia, siempre ha habido iglesia, con connotaciones diferentes, pero siempre ha habido iglesia. Pero la iglesia actualmente es compuesta de judíos y gentiles. Todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo son iglesia. Por lo tanto, el pueblo de Dios es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, ya no más el pueblo de Israel. Ellos no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Esos son
el pueblo de Dios. Y lo vimos en Efesios capítulo 4, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Eso qué significa? Es un repaso. Que no estamos esperando que se reconstruya el tercer templo en Israel, no vamos allá para que nuestro bautismo sea válido, no vamos hasta allá para que por fin se ordene a nuestro pastor, no. ¿Por qué? Porque el templo ahora es las personas que hacen parte de la iglesia. Pedro dice que son piedras vivas. El apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu. O sea, el templo ahora es conformado por personas. Y es un templo que está construyendo Dios, no el hombre. Haciendo alusión a la promesa que Dios le hace a David. Eso es simplemente un repaso de lo mucho que vimos ayer. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar acerca de algo que se conoce como los atributos de la iglesia. Hoy vamos a hablar de los atributos de la iglesia en este segundo día de enseñanzas. Y hablamos de atributos, y lo puse en sus hojitas, por el significado de la palabra atributo. Una cosa muy diferente es hablar de los atributos de la iglesia y una cosa muy diferente es hablar de las marcas o señales de una iglesia verdadera o saludable. Eso es algo muy diferente. Cuando hablamos de atributos, estamos haciendo referencia al significado de la palabra atributo. ¿Qué significa? Ahí lo puse en sus hojitas. ¿Cuál es el significado de la palabra atributo? Cuando hablamos de atributo, estamos hablando de cada una de las cualidades o propiedades del ser, ¿sí? ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de las cualidades o propiedades del ser de algo, estamos diciendo que los atributos de la iglesia hacen referencia a aquellas características, aquellas cualidades que hacen a la iglesia, iglesia. De eso estamos hablando. Cuando hablamos de los atributos de la iglesia, estamos hablando de lo que hace a la iglesia, iglesia. Y estos atributos son la razón por la cual la iglesia, escuchen bien esto, es la única institución que debe y puede llamarse cristiana. La iglesia es la única institución que puede y debe llamarse cristiana. ¿Por qué? Porque es la única institución que ha fundado el Señor Jesucristo. No hay tal cosa como Escuela Cristiana Ebenezer. No hay tal cosa como Fundación Cristiana o no sé qué. La única institución que puede denominarse cristiana en sí misma por los atributos que tiene es la iglesia. La única. ¿Por qué? Porque el resto de fundaciones, escuelas o cualquier otra cosa, son fundadas por los hombres. No pueden llamarse cristianas. Podemos decir que una escuela tiene principios cristianos porque son los cristianos los que la han fundado y son cristianos quienes preservan ese lugar, pero no puede llamarse escuela cristiana. No, escuela con principios cristianos. La iglesia es la única a la cual se le ha dado la prerrogativa de llamarse cristiana. Porque ¿qué significa cristiana? Cristo. Y Cristo, la única institución que ha dejado en esta tierra para que se proclame su santo nombre es la iglesia. Ahora, cuando hablamos de atributos, hay dos posturas entre los autores buenos. Uno de ellos, Louis Berkhof, menciona 3 atributos de la iglesia. Louis Berkhof es un muy buen autor, del cual les dejé en la bibliografía un libro que se llama La Teología Sistemática. Louis Berkhof menciona 3 atributos de la iglesia. Él menciona que la iglesia es una, santa y católica. Esos son los 3 atributos que menciona Louis Berkhof. Ahora, Herman Bavinck, que escribió este libro, chiquito, que se llama Dogmática Reformada, hablando precisamente de los atributos de una iglesia, dice:
es aquí cuando intentamos comprender los atributos clave de la iglesia, como son la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Él presenta 4 atributos de la iglesia local, y yo creo que él lo está presentando. ¿Por qué? Porque hay un credo histórico del año 381 después de Cristo, conocido como el credo niceno-constantinopolitano. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de eso? Hace parte de los credos que formuló la iglesia en tiempos en los cuales había ataques de herejes. Los herejes formulaban su postura, la iglesia se reunía, de hecho se llaman credos ecuménicos, porque se reunían pastores, obispos de distintas iglesias, de distintos lugares, en un solo lugar, y empezaban a discutir el tema. Y ellos llegaban a una conclusión de decir, bueno, lo que se está diseminando en medio de las iglesias es una herejía. Entonces vamos a escribir un documento para refutar esa herejía. Se escribieron varios credos, el credo niceno, el credo apostólico, y este es conocido como el credo niceno-constantinopolitano. Se escribió en el 381 después de Cristo y reza o ora lo siguiente. Lo voy a leer para ustedes y me pueden seguir con sus vistas ahí en las hojitas que les entregué. Dice, el credo. De hecho se llama credo porque siempre dice creo, 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 creo. Entonces, vean lo que dice el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. ¿Por qué dicen ellos esto? Porque muchos estaban negando la Divina Trinidad. Así que lo que ellos van a hacer es fundamentar la Divina Trinidad de manera sencilla. Ellos dicen, creo en el Dios Padre Todopoderoso. Ahora, añaden algo más, la segunda persona de la Divina Trinidad. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, es decir, no creado, consubstancial con el Padre, es decir, de la misma esencia, de la misma sustancia, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Saben cómo se llama esa doctrina? Cristología. Nos está presentando la doctrina acerca de Cristo, pero con palabras muy sencillas, muy directas y muy claras. Ahora, esa es la segunda persona de la Divina Trinidad, pero también nos presenta la tercera persona de la Divina Trinidad. Dice, y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. ¿Por qué? Porque muchos estaban negando que el Espíritu Santo debiera ser adorado juntamente con el Padre y con el Hijo. Muchos, incluso hoy en día, dicen que el Espíritu Santo es simplemente la fuerza activa de Dios, no es una persona. ¿Qué nos dice el credo? En el siglo III, el siglo IV, después de Cristo. ¿Qué nos dice? Ya nos está diciendo que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Divina Trinidad. No es la fuerza activa de Dios. No, es una persona que merece ser adorada juntamente con el Padre. Y dice que habló por los profetas. Ahora, después de mencionar eso, introduce algo que no tenía el credo niceno. Si lo desean, hermanos, los invito a que busquen en el Google credos y pueden poner credos en tiempos de los padres de la iglesia, o pueden poner credos ecuménicos y les va a salir cada uno de los credos hasta el siglo IV, este incluido, ¿sí? Pero el anterior credo al credo niceno-constantinopolitano, el credo niceno solamente,
no incluía la doctrina acerca de la iglesia. Aquí se incluye porque aproximadamente en el 350 empezó a, mucho antes, pero se empezó a diseminar en medio de muchas iglesias una herejía eclesiológica, o sea, de la doctrina de la iglesia. Esa herejía decía que solo los gnósticos tienen la revelación de Dios, por lo tanto solo ellos pueden llamarse iglesia. Así que lo que van a hacer ahora en este credo es introducir la doctrina acerca de la iglesia y dice lo siguiente acerca de la iglesia: y creo, ¿cierto? Ya dijo, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, pero ahora dicen y creo en una. Vean cómo ellos introducen los atributos de la iglesia. Una santa, iglesia católica y apostólica. Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Ahora, en algunos de estos credos podemos discrepar un poquito, porque no creemos que el bautismo realmente haga remisión de pecados. Esa es una postura que se empezó a dar en medio de las iglesias. Diferimos en eso. Sin embargo, en relación a los atributos que menciona de la iglesia, estamos de acuerdo. Es una, santa, católica y apostólica. Ahora, yo debo explicar eso, porque no quiero que se malentienda, ¿sí? Porque la Iglesia Católica Romana también dice ser apostólica, y dice ser católica, y dice ser una. Pero, espero que hoy lo pueda explicar bien, de manera que ustedes ahora puedan salir convencidos de que la Iglesia tiene estos atributos realmente. Ahora, cuando hablamos de estos atributos de la Iglesia, se atribuyen principalmente a la Iglesia en su carácter invisible. Ya estudiamos eso, así que espero que lo entiendan. Cuando hablamos de estos 4 atributos de la iglesia, estamos hablando exclusivamente, no exclusivamente, más bien principalmente de la iglesia invisible de Cristo. Y no tanto de la iglesia visible, de la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia invisible? Los escogidos a lo largo de los tiempos. Los elegidos en el pasado, en el presente y en el futuro. Esa es la iglesia invisible, la cual no vemos. Muy bien, empecemos con la unidad de la iglesia. Y vamos a estar hablando de la postura católico-romana y de la postura protestante. ¿Por qué? Porque ellos posturan algo muy diferente en cada uno de estos atributos. Entonces les voy a hablar de la postura católico-romana y de la postura protestante. Según el católico romano, cuando hablamos de unidad, esa unidad consiste en una imponente organización mundial, o sea, para ellos es visible. Más para los protestantes es la unidad espiritual del cuerpo de Jesucristo. Ahí vemos nosotros unidad. Entonces, de manera sencilla, antes de pasar a desarrollar esto, de manera sencilla, la unidad en el catolicismo romano está basado en su jerarquía eclesial. La unidad para nosotros como protestantes está basada en la unidad espiritual que tenemos con Cristo. Y por eso nos podemos llamar hermanos. Bien, ahí les puse algo acerca del concepto católico romano. Ordinariamente los católicos romanos reconocen nada más la eclesía como la iglesia considerada en su organización jerárquica. Eso es lo que ellos ven. Por eso les puse una pirámide. ¿Sí está ahí, no? Sí. La pirámide. Porque está basada en su jerarquía. La unidad de esta iglesia entonces se manifiesta en su organización mundial. Ahí es donde se ve su unidad, que aspira a incluir la iglesia de todas las naciones. Para ellos su unidad está en eso.
Su centro verdadero no se encuentra en los creyentes en sí mismos. De hecho, para ellos no importa tanto eso. Lo que importa es la jerarquía, la jerarquía. Primero que todo, está el amplio círculo del bajo clero. Ahí está. En esa pirámide que les puse, el bajo clero estaría aquí abajo. ¿Sí? Y vamos a ir ascendiendo. Les voy a simplemente decir cómo está constituida su jerarquía. Primero, los del bajo clero, los sacerdotes y otros funcionarios inferiores, esos que están en las parroquias de los católicos romanos. Luego de esa, avanzando un peldaño, hay un círculo más pequeño constituido por los obispos. Ellos tienen más jerarquía, más poder, por así decir. Después de los obispos, un peldaño más arriba, un círculo o uno de los peldaños más estrechos está constituido por los arzobispos. ¿Sí? Obispos, luego arzobispos, y por último el círculo, o en nuestro caso, el peldaño más chiquito, como la punta de la pirámide, está formado por los cardenales, antes de llegar a la punta más bien. El penúltimo peldaño está formado por cardenales, los cardenales, teniendo toda esta pirámide su cúspide en el Papa. ¿Sí saben de eclesiología? Católica romana. El Papa es la cabeza de la iglesia, según ellos. El Papa es el vicario de Cristo, según el catolicismo romano. Entonces, en esta su jerarquía va de lo más bajo a lo más alto. El Papa es, por así decirlo, el comandante del catolicismo romano. Él es la cabeza visible de toda la organización, siendo el que posee absoluto control de todo lo que queda debajo de él. Y de esta manera, para ellos, la Iglesia Católica Romana, para ellos, su unidad está basada en su jerarquía. Todo aquel que reconoce al Papa como su representante debe estar aquí, en esta pirámide. ¿Qué es entonces la unidad del catolicismo romano? Su jerarquía. Ahí está su unidad. Ahora, para nosotros, ¿qué significa la unidad? Para los protestantes, afirmamos que la unidad de la Iglesia no es principalmente de carácter externo. No tiene nada que ver con jerarquía. Más bien tiene que ver con el carácter interno y espiritual de cada una de las personas. No tiene que ver con algo externo, sino con algo interno. Es la unidad, y voy a incluir aquí un término teológico, es la unidad del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Permítanme explicar el término místico. Cuando se habla del término o de la doctrina del cuerpo místico del Señor Jesucristo, estamos hablando místico en el sentido de misterio, no místico como se entiende en el mundo, ¿cierto? Porque místico es como algo mágico, algo como extraño, algo oscuro. No, cuando hablamos de místico aquí, estamos hablando de que el cuerpo de Cristo es misterioso. Solo Cristo lo puede ver, solo Dios lo puede ver. Por eso es misterioso, es místico. Ese cuerpo está unido orgánicamente y se llama iglesia. Este cuerpo está controlado por su cabeza. ¿Quién es la cabeza? El Señor Jesucristo, más específicamente. Dios es dueño de todo. Pero a Cristo se le ha dado el ser cabeza de la iglesia. Él es la cabeza, quien también es el rey de la iglesia. Él es el soberano de la iglesia, la cual está, dice un autor, animada por su espíritu, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Es decir, cuando hablo de animada, estoy hablando de la vida que tiene la iglesia. Tú y yo, que creemos en Cristo, tenemos vida en Cristo porque el Espíritu Santo nos une al Señor Jesucristo. Ese es un misterio. Porque ¿cómo podemos estar unidos al Señor Jesucristo si el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre?
¿Y cómo podemos estar sentados ya en lugares celestiales si estamos sentados aquí, en Durango? ¿Cierto? No sé cómo se llama la calle, pero estamos sentados aquí. ¿Cómo al mismo tiempo, si creemos en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús por el Espíritu Santo? Porque Él nos comunica orgánicamente con Cristo. Por eso Él es la vid y nosotros somos los pámpanos o las ramas. Él es la vid, nosotros las ramas. Y damos fruto en la medida que estamos unidos a Él. Porque si una rama no está unida a la vid, no puede dar fruto. Si este dedo se me corta, ¿qué pasa con el dedo? Se muere. Tiene que estar unido ¿a qué? Al cuerpo. Primero a mi mano, luego a mi brazo y luego al resto del cuerpo. Tiene que estar unido al cuerpo. Entonces, nosotros vemos unidad en el sentido de que estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Ahí está nuestra unidad principal, nuestra unidad básica. Eso es lo que implica. Ahora, veamos la base bíblica para esto, rápidamente. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, y luego vamos a ver 1 Corintios 12, 28. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, hermano, por favor? Cualquiera. Sí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Queda claro, ¿cierto? Solo con leerlo. No es tan difícil de interpretar ese texto. El apóstol Pablo ha hablado de la justificación por sola fe y ahora está mostrando la parte práctica de la vida como iglesia. ¿Cómo funciona la iglesia y por qué funciona de esa forma? Dice el apóstol Pablo, de la misma manera que en tu cuerpo, y eso es claro de entender, en nuestro cuerpo, cada uno de nosotros tiene diferentes miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿sí o no? ¿Cuál es la función del corazón? ¿Cuál es? Bombear sangre, entre otras. ¿Cuál es la función del hígado? Limpiar, desinfectar. ¿Qué pasaría si el hígado se va a la posición del corazón e intenta hacer su trabajo? Y el corazón se va al lugar del hígado. ¿Dónde está el hígado? Pero ¿qué pasa si sucede eso? El hígado no puede hacer lo que hace el corazón. Y el corazón no puede hacer lo que hace el hígado, aunque lo intenten. Pablo está diciendo que dentro de la iglesia local, bueno, dentro de la iglesia universal en sí, pero se manifiesta en la iglesia local, todos son miembros diferentes. Y cada miembro ha sido designado con una función por Dios, cada uno. Así como en nuestro cuerpo hay cabeza, en la iglesia hay cabeza. Así como en nuestro cuerpo hay manos, en la iglesia hay manos. Así como en nuestro cuerpo hay pies, en la iglesia hay pies. Y ninguno de los miembros debe ser tomado en cuenta como algo ínfimo. Porque cada parte de nuestro cuerpo es apreciable, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O les parece despreciable su nariz? No, ¿cierto? A algunos no les gusta, pero pues es la que el Señor les dio. Lo mismo en la iglesia. No podemos despreciar a alguno de los miembros de la iglesia simplemente porque decimos, o sea, tu labor no es tan importante como la mía, yo soy el corazón, tú eres un hígado. No podemos hacer eso. El apóstol Pablo está intentando dejar eso muy claro, porque ya en ese entonces había problemas entre miembros. Así que Pablo les dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿En qué está nuestra unidad? En que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Ahí está la unidad. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven de manera clara, tan clara como yo la veo? La unidad no está en la jerarquía de la iglesia. No está en lo que prefieran enseñar los que están aquí adelante. No, nuestra unidad está basada en que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús y todos somos miembros los unos de los otros.
¿Y quién nos ha unido a ese cuerpo? ¿Yo me uní por mí mismo? ¿Porque yo quería? No. Romanos, en 11 capítulos, nos enseña cómo el Señor Jesucristo nos une a su cuerpo. Y ahora nos explica lo que debemos hacer. Bien, esa es una base bastante práctica acerca de la unidad de la iglesia. Somos un cuerpo. Ahora veamos 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 en adelante. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 en adelante. Lo voy a leer para ustedes porque está largo. Pero dice así. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahí está nuestra unidad. ¿Por qué? Porque por un solo espíritu, ahí está también nuestra unidad. Nuestra unidad está en el Hijo, pero también está en el Espíritu Santo, porque no hay diferentes Espíritus Santos, hay solo uno. Y por medio de él estamos unidos. Vean, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí está la unidad. Un cuerpo. ¿Sean qué? ¿Judíos o griegos? Lo que vimos ayer. ¿Sean judíos o sean griegos? ¿Sean esclavos o libres? Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es un solo cuerpo, pero es con muchos miembros. Un solo cuerpo con muchos miembros. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. La respuesta es no. Es una pregunta retórica. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? No. Si todo el cuerpo fuese ojo, por un lado seríamos deformes. Pero dice Pablo, ¿dónde estaría el oído? ¿Se imaginan que todos seamos líderes? Ahí hay un problema. Queremos muchos líderes, ¿sí o no? Pero si todos fuéramos líderes, ¿quién sirve? Y si todos fueran servidores, ¿dónde estaría el líder? Y si todos solamente oraran, ¿dónde estaría el que predica? Y si todos enseñaran, ¿dónde está el otro que sirve? Por eso hay oído, manos, orejas, ojos, pies. Por eso dice eso, si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, no en diferentes cuerpos. Hay un solo cuerpo, ¿sí? En el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo, unidad. Unidad. ¿Dónde está nuestra unidad? En que hemos sido injertados al cuerpo de Cristo. Y puede que tú seas un miembro diferente de ese cuerpo, pero es parte del cuerpo. La cabeza de este cuerpo, ya dijimos, es el Señor Jesucristo, y al Señor Jesucristo le place dar diferentes dones a las diferentes personas que se encuentran dentro de su iglesia. Ahora, algunas preguntas para meditar, para pensar un poco, ¿sí? Primera pregunta, que se las dejé ahí en las hojitas. Primera pregunta. La división por denominaciones y nombres distintivos no va en contra de este principio de unidad. Buena pregunta, ¿cierto? Estamos hablando de unidad en el cuerpo de Cristo. Y cuando las iglesias se dividen por denominaciones y se dividen por nombres distintivos, ¿eso no va en contra de este principio de unidad del cual Pablo nos está hablando en Romanos y en Corintios? ¿Qué creen? ¿Va en contra, sí o no? ¿O no va en contra o va en contra? En atención a las divisiones actuales de la iglesia, es muy natural que surja el problema respecto a saber si estas divisiones no van en contra de la doctrina de la unidad de la iglesia visible. Hay un problema en relación a eso.
Porque algunas iglesias, por su inmadurez, se separan de manera extrema de otras iglesias, solo por distintivos secundarios. Y algunas iglesias provocan una unidad a expensas de cuestiones primordiales, como el catolicismo romano. Quiere unidad con todos, ¿sí o no? ¿Eres gay? Dios te ama, eres hijo de Dios, vente. ¿No es cierto? Eso enseñan. ¿Eres protestante? Ok. Eres nuestro hermano alejado. Pero eres nuestro hermano, Dios te ama de todas maneras. Entonces ahí hay amor a expensas de la verdad. Y esa unidad es falsa. Esa unidad es mala, es perversa. Ahora, hay iglesias que se han separado en extremo de otras iglesias por causas infundadas, por cuestiones secundarias. A mí me gusta cantar himnos. A ti te gusta música contemporánea. Vete para allá, no me hables y yo no te hablo a ti. Pero ¿creemos en el mismo Dios Trino? Sí. ¿Creemos en la misma iglesia? Sí. ¿Bautizas de la misma forma que yo? Sí. ¿Predicas de la misma forma que yo? Sí, pero cantas diferente. Separémonos. Por cuestiones secundarias. Por cuestiones secundarias se separan. Algunos llegan a decir que otros no son cristianos por cuestiones secundarias. Y dentro de la misma Biblia nos muestra que hay cuestiones que son secundarias y hay cuestiones que son primarias. Si alguien niega que el Señor Jesucristo vino en carne, el tal es un hereje. Pero no solo eso, es un anticristo. Porque todo aquel que niega al Señor Jesucristo en su divinidad o en su humanidad es anticristo, está en contra de Cristo, es un hereje. No cree en Cristo, no lo puedo amar. Pero si es una persona, de lo que hablábamos ayer con la hermana, que cree que el milenio tiene que venir antes de Cristo, o cree que el milenio está después de la segunda venida de Cristo, y se separan a causa de eso, eso está mal. No, yo puedo llamarle hermano, con limpia conciencia, a alguien que es, término teológico, premilenial, o a alguien que es postmilenial. Yo le puedo llamar hermano, siempre y cuando en el resto de doctrinas que son primordiales estemos de acuerdo. Así que, en un sentido, las divisiones por denominaciones han hecho daño a la iglesia. De hecho, crear una denominación es ser separatista. ¿Sí? No somos denominacionales. Nosotros tenemos un distintivo, iglesia bautista, reformada, no sé, de Guadalajara, de Durango, de Puebla, bautista, reformada, pero no es porque tengamos una denominación que gobierne sobre todos nosotros. No somos denominacionales, porque ser denominacional te hace que te cierres a tu denominación y no aceptas las demás. Carismáticos, solo carismáticos. Pentecostales, solo pentecostales. Arminianos, solo arminianos, en ese sentido. No nos unimos con los demás, no son nuestros hermanos, los separa demasiado. Entonces, no somos denominacionales. Cuando hablamos de iglesia bautista reformada, no es una denominación, porque cada iglesia es independiente. Cada iglesia, con sus ancianos y sus diáconos y su membresía, es independiente. Segunda pregunta, ¿debe entonces la iglesia local estar unida con todas las iglesias? ¿Debe esta misión que está iniciando como bautista reformada estar unida con todas las que digan ser iglesias aquí en Durango necesariamente? No. Debemos procurar tener amistad con otras iglesias. Pero si hay cuestiones fundamentales que están mal, primero no podríamos llamarles hermanos. Segundo, si hay divisiones en el aspecto secundario, posiblemente no podamos tener tanta comunión, pero no por eso los vamos a dejar de llamar hermanos. Podemos tener hermanos en otras iglesias. Tal vez no trabajemos juntos de manera tan directa, pero tenemos hermanos en otras iglesias. No somos la última Coca-Cola de Durango, del desierto, dice el dicho. No lo somos. Y no crean que lo son por venir a una iglesia bautista reformada. No son la última Coca-Cola del desierto. Y tampoco, alguien me decía, nosotros no creemos que seamos la última Coca-Cola del desierto.
pero sí la más fría. Tampoco crean eso. Tampoco crean en eso. Porque el Señor Jesucristo tiene pueblo a lo largo de todo el mundo. Entonces, no creemos que tengamos que ser ecuménicos. Y esa era la otra pregunta. ¿Debemos ser ecuménicos en el sentido estricto del ecumenismo? No. ¿Qué es el ecumenismo? Tener una mezcla, ¿sí? De hecho, hace poco, no sé si vieron las noticias, creo que fue el año pasado, no es este año, o a inicios de este año, pero se reunió los ambientalistas y reunieron a líderes de iglesias. Estaba uno de los líderes de la iglesia romana, estaba un líder de las iglesias protestantes, estaban líderes de los budistas, de los judíos, se reunieron todos y hicieron algo diabólico. Primero, hicieron como una imitación de las tablas de la ley de Moisés, de Dios, y las rompieron. Y dijeron como que esa ley no sirve. Y crearon los 10 mandamientos ambientalistas para cuidar este mundo. ¿Por qué? Porque esa ley que Dios dio no sirvió, haciendo alusión a eso. Y ahora tienen nuevos 10 mandamientos ambientalistas para cuidar de los animales, de la fauna y de todo eso. Porque el hombre no interesa, lo que interesa es el medio ambiente. Ese tipo de unidades no las buscamos y no las queremos, porque son unidades diabólicas, es un ecumenismo perverso. ¿Por qué? Porque intentar la unidad a expensas de la verdad está mal. La unidad debe estar basada en la verdad. Más adelante vamos a ver acerca de eso más detenidamente, cuando hablemos de las marcas de una iglesia verdadera. Pero esa unidad está basada en la verdad. Si algo enseña otra iglesia en contra de la verdad, no puedo tener unidad con ellos. Ahora, en segundo lugar, vamos a iniciar con esto y después del receso vamos a continuar. Pero iniciemos con esto. El primer atributo es unidad. Unidad espiritual, basada en la unión que tenemos con Cristo, con su cuerpo. Ese es el primer atributo de la Iglesia Universal, unidad. El segundo atributo es santidad. Y lo tienen ahí en sus hojitas también. La santidad de la Iglesia de Dios. Primero, el concepto católico romano. Ellos hablan de santidad en el sentido de que la Iglesia es santa en sus santos dogmas, sus preceptos morales, su culto y su disciplina. Nuevamente, para ellos la santidad está basada en algo externo. Igual que en la unidad, su unidad está basada en su jerarquía, algo externo. La santidad para ellos también está basada en algo externo, en sus prácticas, en sus dogmas. Si tú niegas uno de sus dogmas, no eres santo. Según el padre, les puse creo ese comentario ahí, según el padre Devine, la iglesia es santa primero que todo en sus dogmas, en sus preceptos morales, en su adoración, en su disciplina, en las cuales todo es puro e irreprochable. Todo es de una naturaleza tal como se necesita para remover el mal y la maldad y para promover las más exaltadas virtudes. Eso parece muy cristiano. Pero la santidad no está basada en lo externo, en los dogmas. Para ellos, la iglesia es santa porque sus dogmas son santos y ya. Y si haces parte de eso, eres santo. No se hable más. Pero los protestantes creemos que la iglesia es santa en el sentido absoluto en cuanto al aspecto objetivo de la santidad, es decir, tal como se considera en Jesucristo. En ese sentido, en virtud de la justicia mediadora de Cristo, la iglesia se cuenta como santa delante de Dios. Por Cristo. Nuevamente, esto es algo espiritual, interno, no es algo externo.
no está basado en los dogmas, no está basado, bueno, eso ayuda a la santidad, pero no está basado en las cosas externas de la persona. La santidad va de dentro hacia afuera. En el católico va de afuera hacia adentro, aparentemente. De nosotros va de dentro hacia afuera. Esa santidad es, primero que todo, una santidad del hombre interior, pero una santidad que también encuentra expresión en la vida externa de la persona. No está basado en lo externo, pero está basado en lo interno, que se expresa en el exterior. Se debe expresar, porque la santidad no es invisible. Santiago, hablando de las obras y la fe, dice que la fe se hace visible por las obras. Y si no hay obras, tal vez no hay fe. Es una fe muerta. Ahora, ¿qué es la santificación? También lo puse ahí en sus hojitas. ¿Qué es la santificación? De manera muy sencilla, es aquella ruptura radical del creyente con el pecado en el momento de la conversión. Es decir, en el momento en el que el Espíritu Santo aplica en mí la redención obtenida por Cristo, soy santificado. En el momento en que Cristo me salva a través de su Santo Espíritu, por medio de la predicación del Evangelio, soy santificado. Soy santo. Hace un momento bromeaba con el hermano Guillermo, que me decía santificación posicional o progresiva. Y no le respondí ninguna de las dos. Porque en principio la santidad es real y definitiva. Luego progresiva. La santidad de la iglesia en primera instancia es real y es definitiva. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos salva, nos da una nueva vida. Nos hace ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas han sido hechas nuevas. ¿A eso cómo se le llama? Santidad. Eso es la santidad. Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Ahora, ¿cómo inicia la santificación? La santificación inicia cuando somos libertados del pecado. Ese es el inicio de la santidad. ¿Saben por qué? Porque la santidad es la ruptura con el pecado. El día en que Cristo nos salva, no hace una ruptura total con el pecado en un sentido, porque aún hay pecado en nosotros, pero sí hace una separación en el hecho de que ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios, somos esclavos de Cristo, somos esclavos del Espíritu de santidad. Somos esclavos de Él, ya no del pecado para vivir en pecado, ya no de la carne para vivir en la carne, ahora somos esclavos del Espíritu para vivir conforme al Espíritu. Eso es santidad. Eso es la santidad de la iglesia. Ahora, lo que les comentaba, la santificación entonces en su sentido inicial es algo real y es algo definitivo. Y en segundo lugar, la santidad es progresiva, ¿sí o no? Vamos creciendo en santidad. Antes me gustaba mucho algunas cosas y ahora me gusta menos. Las practico menos. Y hay algunas que definitivamente no practico. Entonces, hay una santidad inicial que es definitiva, que es real. No es una santidad posicional. O sea, cuando Dios te hace santo, no simplemente te cambia de lugar de estar aquí a estar aquí. No. Él cambia algo en ti, no fuera de ti. No simplemente te cambia de lugar. Eso es justificación. La justificación es una declaración penal de estar en esta posición delante de la justicia de Dios como pecador, a estar ahora en esta posición delante de Dios como justo en Cristo. La santificación no es eso. La santificación no es un cambio de la posición en la que estabas. La santificación es un cambio de realidad espiritual en mi naturaleza. Por eso amamos a Cristo. ¿Por qué? Antes no lo amaba, ahora lo amo. ¿Por qué? Porque Él me ha salvado y me ha hecho santo.
Y vamos a ver dos versículos que nos van a ayudar a entender que esta santidad para la iglesia en un sentido es real y definitiva y en otro sentido es progresiva, es decir, va creciendo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Principalmente el versículo 2, pero ¿alguien podría leer versículo 1 y 2, por favor? Cualquiera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Muy bien. Si se dan cuenta, en ese versículo, en el versículo 2, el apóstol Pablo hace dos referencias a la santidad. En un sentido, dice a los santificados en Cristo Jesús. Y ese término santificados, ese verbo, está en tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Que es algo que ha ocurrido en el pasado, en un momento del tiempo que pasó en ese momento y ya no avanza ni crece. Cuando menciona el apóstol Pablo a los santificados en Cristo Jesús, está diciendo los que ya han sido santificados, los que ya realmente, definitivamente son santos. En ese sentido, la santidad no crece. ¿Por qué? Porque la salvación no se hace más grande o más chica. Cuando alguien es salvado definitivamente. Cuando peca no es menos salvo, y cuando hace obras reales ante el Señor para glorificarlo, no es más salvo. No, es salvo. Y punto. Entonces, en ese sentido es santo realmente y definitivamente. Pero en otro sentido, la iglesia crece en santidad. ¿Por qué? Porque vean lo que dice luego el apóstol Pablo. Llamados a ser santos. Y no dijo hace un momento que son santificados en Cristo Jesús, usando el tiempo perfecto. ¿Por qué ahora está diciendo que hay un llamado a los que han sido hechos santos para ser más santos? Llamados a ser santos. O sea que la santidad en un sentido es real y es definitiva, pero en otro sentido es progresiva. Podemos crecer en santidad práctica. Podemos crecer en santidad práctica. Veamos otro versículo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Dice, en el contexto está hablando de los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, y dice que ninguno de estos que practica ese tipo de pecados va a heredar el reino de Dios. Pero ahora vean lo que dice. Y esto erais algunos. O sea que nosotros éramos esas cosas. Algunos en máxima expresión adúlteros, algunos en máxima expresión fornicarios, algunos en máxima expresión avaros, algunos en máxima expresión borrachos. No todos éramos al mismo nivel, todos estos pecados, pero algunos éramos en un nivel más elevado, alguno de estos. Por eso el apóstol Pablo dice, y esto erais algunos más, pero ya habéis sido, ¿qué? Lavados, primeramente. Dice, ya habéis sido, tiempo pasado, lavados. Ya han sido, tiempo pasado, lavados. ¿Qué más ha pasado con ellos? Ya habéis sido santificados. Tiempo pasado también. Tiempo pasado. Ya habéis sido justificados. Tiempo pasado. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, como les dije, en un sentido, la santificación ocurre en el momento en que el Señor nos salva y eso queda en el pasado. Somos
santificados en un momento del tiempo y eso no crece. Pero en otro sentido, nuestra vida crece en santidad. ¿Se entiende eso? ¿Sí se entiende? Muy bien. En este sentido, les dije lo que es la justificación de manera muy sencilla, breve. La justificación, una pregunta que les dejé ahí, la justificación es una obra que el Señor ya realizó o es una obra que el Señor sigue realizando. Esa es una pregunta difícil. Vean, justificación. La justificación es una obra que el Señor ya realizó en el pasado o es una obra que el Señor está realizando como en un proceso en nosotros. ¿Qué creen? Ya la realizó. No crecemos en justicia. Por lo menos no en justicia real, definitiva. La justicia no crece. ¿Por qué? Porque la justificación es una declaración legal. ¿De qué? De que antes eras un pecador perdido y ahora eres justo. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo ha sido puesta a tu favor, en tu cuenta. Tu cuenta ya no está en ceros en relación a la justicia, porque la justicia de Cristo, que es 100% perfecta, ha sido puesta en tu cuenta. La justicia no crece. Ahora, segunda pregunta. Bueno, la justificación, por otro lado, es un acto que solo Dios hace y lo hace una vez y para siempre. Alguien que ha sido justificado no puede perder su salvación. Porque cuando Dios declara a alguien inocente de los cargos, lo declara inocente para siempre. Y nunca más le vuelve a imputar los pecados que Cristo ya pagó. Si Dios le pidiera cuentas o declarara pecador a alguien que antes declaró justo, sería un Dios injusto. Porque se supone que Cristo cargó todos mis pecados. Y si Dios me va a pedir cuentas de uno solo de mis pecados, significa, por un lado, que Cristo posiblemente no pagó por todos mis pecados, o que cuando me imputó su justicia, lo hizo de manera imperfecta. Así que la justicia es un acto que solo Dios hace, es un acto perfecto, es un acto que se hace una sola vez y para siempre. Y eso nos da salvación perpetua, perfecta. Por eso la salvación no se pierde, porque la hace Dios. Dios nos justifica. Ahora, segunda pregunta capciosa. ¿La santificación es una obra que el Señor ya realizó o es una obra que el Señor sigue realizando? Piensen en la respuesta. Piensen en la respuesta. Porque les acabo de decir que hay dos aspectos de la santidad. La santificación, hermanos, es una obra que el Señor ya realizó o es una obra que el Señor sigue realizando. Respuesta, a ver, ¿quiénes dicen que ya la realizó? ¿Nadie? Dos, muy bien. ¿Quiénes creen que la sigue realizando? Y los que no levantaron la mano en ninguna, ni la realizó ni la sigue realizando. Bien. Hay una tercera opción. Si no levantaron la mano por esa tercera opción, está muy bien. ¿Por qué? Les dije, es una pregunta capciosa. La santificación, en su sentido real y definitivo, ya fue realizada en el pasado. En su sentido progresivo, se sigue realizando. Así que la respuesta a esta pregunta es ambas cosas. Ya se realizó en un tiempo en el pasado cuando el Señor me salvó y me hizo criatura nueva, pero al mismo tiempo todos los días estoy creciendo en santidad. Cuando el Espíritu Santo me da el querer como el hacer por su buena voluntad, para leer la Biblia, para orar, para ir a la iglesia, Él me da eso, ¿cierto? Entonces, la justificación es una obra que se realiza en el pasado una vez para siempre y no crece. La santificación es una obra que se realiza en el pasado, en un sentido una vez y para siempre,
pero en otro sentido crece y continúa. ¿Sí? ¿Queda claro? Y ese es un atributo, el segundo atributo de la iglesia. La iglesia es santa. Y vamos a orar para ir al descanso y luego regresamos. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte por esta primera sesión que tuvimos acerca de la unidad de la iglesia, de la santidad de la iglesia. Te pido que continúes enseñándonos, bendiciéndonos, guiándonos, y te lo pido por los méritos y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén.